Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Mateo. Bendito el nombre del Señor. Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Amén. Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Allí vamos a dar lectura a la palabra de Dios con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: genealogía de Jesucristo. Amén. Todos sabemos que es una genealogía. Y si de pronto no sabe qué es genealogía, es la descendencia. Amén. Y nuestros antepasados, ellos forman parte de nuestra genealogía. Por ejemplo, si usted hace una lista de los que se pueda acordar, su mamá, ¿cómo se llamaba su mamá? Amén. El primer nombre de su mamá es el primer apellido de su mamá es el apellido de su papá, y el segundo apellido de la mamá es el apellido de la mamá. ¿Sí me hago entender? Y comenzaron a investigar la mamá, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, y etcétera, y etcétera. Muchos a veces no alcanzamos. Yo no sé si usted alcanzó a conocer su bisabuela. ¿Quién conoció la bisabuela? ¿Alguno la conoció? O sea, a la mamá de la abuela. Bueno, entonces eso es lo que la Biblia nos muestra en este primer capítulo. Amén. De la descendencia de donde viene Cristo. Dice la palabra del Señor: libro, qué importante que todo quedó escrito. Amén, que quedó registrado. Y si no, amado hermano, ¿cómo distorsionarían, hermano, la palabra? Si estando escrita la distorsionan, usted se imagina que no hubiera quedado en un libro registrado toda esta historia. Hermano, hoy sería un caos, hermano. Amén. Dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón,
y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. En el tiempo, oiga bien, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Amén. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Amén. Y Azor engendró a Sadoc Aquín y Aquín Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacot, y Jacot engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Escuchen bien. Y Jacot engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Amados hermanos, se acerca una temporada, amén, que es importante que primero estemos orando al Señor. Amén. Que estemos orando al Señor. Y segundo, entendamos bien, hermano, acerca de el reino de los cielos. Amén. Porque tenemos que ir a la Escritura y comprender, hermano, claramente lo que es el reino de los cielos. Porque estamos llamados a predicar y llamados a evangelizar, y a veces nosotros mismos, hermano, nos confundimos y no entendemos claramente el evangelio que predicamos. ¿Cómo le parece? No comprender uno el evangelio que nosotros mismos estamos predicando. Por ejemplo, escúchenme bien, amado hermano, nosotros, ningún evangélico, ninguno tenemos problema con la doctrina de la resurrección de Cristo. ¿Quién tiene alguna duda? Ninguno, ¿cierto que no? Estamos claros de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos lo pueden creer? Y no tenemos la más mínima duda. No hay en nosotros la más mínima duda. Amén. El sepulcro quedó vacío. Amén. Y no pudo ni la muerte, y no pudo ni el diablo, no pudo el sepulcro, y nadie pudo detener a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él resucitó de entre los muertos. Le dije que resucitó. Pero para resucitar tenía que morir. Entonces, ahí tenemos otra doctrina, la muerte de Cristo. Amén. Y es muy amplio el tema en la Escritura acerca de la muerte de Cristo. Desde el profeta Isaías ya está anunciando y ya está profetizando acerca, hermanos, de la muerte de Cristo. Y ninguno de nosotros, tenemos la más mínima duda de que Jesucristo en la cruz del Calvario murió. ¿Tiene alguna duda sobre ese tema? ¿O usted tiene la clara convicción y la seguridad, la certeza de que en la cruz Cristo murió?
Amén. Gloria a Cristo para siempre. Pero si el Señor murió, oiga, si Él resucitó, fue porque murió. Y si Él murió, fue porque nació. Y si no hubiera nacido, no hubiera muerto. Pero, hermano, en ese tema hay tantas dudas. Y hay gente que dice, yo no celebro Navidad. Y entonces, ¿usted no cree que Jesucristo nació? ¿Sí cree que murió? Amén. Escúcheme bien. Yo no le estoy hablando de la Navidad esa que dicen por allá, como que en tu taina, tu turuma. No se vaya a confundir con eso, no. No vaya a confundir la religiosidad con lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Estamos hablando es de qué, hermano, del nacimiento del Rey de Reyes. Estamos hablando del nacimiento del Hijo de Dios. Estamos hablando del nacimiento de el Salvador del mundo. Amén. Entonces, amado hermano, esta genealogía comienza a explicarnos de manera muy clara. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cuando Cristo nace, Él nace en condición de rey? De rey. Óigame bien, de rey. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Y no es cualquier rey, es el Rey de Reyes. Y es el Rey de Reyes. Amén. Y el Señor quiere que nosotros entendamos claramente que Él es un rey. Y que ningún rey va a carecer de un reino. Amén. Todo rey tiene un reino. Y todo reino, ningún reino carece, hermano, de unas normas. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender a la luz de la Escritura, porque si no entendemos esto, hermano, por eso usted ve hoy en día a mucho creyente y mucha gente, hermano, que juega con el Evangelio de Cristo. ¿Pero por qué juegan? Porque no entienden, realmente no entienden, amén. No entienden, hermano, el propósito de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1. Voy a ir paso a paso explicándole, amén. Dice en el versículo 1, dice la Biblia, libro de la genealogía de Jesucristo, amén. Estamos hablando de Jesucristo, hijo de David, amén. O sea, hijo del rey David, amén. Y también hijo de Abraham. ¿Cuál era la diferencia entre David y Abraham? Que David era rey y Abraham era patriarca, amén. Entonces, Abraham se le hicieron las promesas de que de la descendencia de Abraham Dios iba a levantar un pueblo, pero que no era un pueblo común y corriente, que era un pueblo, hermano, un pueblo bendecido por Dios. Abra su Biblia un momentico ahí, hermano, en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 12. Dice que Jesús es hijo también de Abraham. O sea que nació también de los lomos de Abraham. Amén. Mire lo que dice Génesis 12, el versículo 1.
Pero Jehová había dicho, ¿a quién? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Y haré de ti, mira lo que dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, amén, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Mira lo que dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, amén. Escuche bien el diálogo, qué importante el diálogo que sostiene Abraham con Dios. Amén. El versículo 1 dice, pero Jehová había dicho, o sea, le habló a Abraham, y le dio, ¿qué le dio? Y le dio una orden. Amén. Eso es lo que tenemos que entender, que Dios, cuando quiere bendecir a una persona, cuando Dios quiere bendecir una familia, cuando Dios quiere bendecir un pueblo o una nación, Dios le da órdenes. Amén. Dios no nos podrá bendecir, hermano, Dios no nos podrá bendecir sin darnos Dios una palabra para nosotros obedecer y para nosotros sujetarnos a esa palabra que Dios da. Dios le dio una orden a Abraham, y la orden que Dios le da es salir de su pueblo, salir de su tierra, abandonar prácticamente su tierra natal, abandonar su familia. El versículo 1, mire lo que dice, vete de tu tierra. Amén. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, y vete de la tierra, y ve a la tierra que te mostraré. Amén. Entonces miren, mis amados hermanos, aquí encontramos, hermanos, unas pautas si queremos la bendición de Dios. Porque mucha gente quiere la bendición de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Amén. Y mire lo que dice en el versículo 7. Dice, y se le apareció Jehová una vez más, mire, a Abraham, y volvió a hablarle, volvió a decirle, amén. ¿Qué le dijo? A tu descendencia daré esta tierra. Mire, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán.
tierra que fluía leche y miel. Amén. Entonces miren, mis amados hermanos, muchos cristianos, a veces uno se pone a pensar en muchos cristianitos y ellos están a la espera de la leche y de la miel, a la espera de la bendición, pero sin obedecer la voz de Dios, hermano, es imposible que Dios pueda bendecirnos. Amén. Sin obediencia no hay bendición. Dice allí, mire, en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, mire, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, escúcheme bien, hermano. Aquí hay algo bien importante que tenemos que entender. Mire, si nosotros realmente no buscamos tener un encuentro personal con Dios, Dios no será importante para nosotros. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, hermano, ese encuentro con Dios nos transforma en adoradores, en adoradores, en adoradores. Amén. Abraham levantó un altar para adorar a Dios, dice, al Dios que se le apareció. ¿Sí ve? Así que él no estaba adorando, hermano, a la jura, como inventándose, no. Él tuvo un encuentro real y personal con Dios, y Dios le dio una orden, la cual él cumplió. Amén. Y Dios se le apareció, y Dios le rectifica y le dice: te voy a bendecir. Y levanta un altar a Abraham para adorarlo. Y eso es lo que tenemos. Miren, mis amados hermanos, el que tiene un encuentro con Dios se convierte en adorador, en un adorador. Cuando uno no ha tenido un encuentro con Dios, hermano, es casi difícil, imposible adorar a un Dios que para nosotros realmente no existe. ¿Sí ve? Pero cuando usted ha tenido un encuentro, hermano, usted, no importa lo que la gente diga, no importa lo que el mundo opine, no importa, hermano, si nos tildan de locos, si nos tildan de extremistas, de fanáticos, eso no nos afecta para nada, que digan lo que les dé la gana. Pero nosotros sabemos, hermano, a quién adoramos. ¿Cuántos saben a quién adoran? Adoramos a un Dios real, a un Dios vivo. Amén. Y mire lo que dice aquí. Dice la palabra del Señor: y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Mira, hermano, este versículo 8, leámoslo una vez más. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Entonces, miren, mis amados hermanos, qué importante entender que cuando una persona realmente tiene un encuentro con Dios, ese encuentro con Dios lo transforma,
lo cambia, hermano, en un adorador. Y eso es lo que Dios busca. Amén. En este último tiempo, la Biblia enseña, y lo que Dios quiere para este último tiempo es que se levanten adoradores. Adoradores, adoradores, adoradores. Amén. Dios quiere adoradores. Dios es espíritu, dice la palabra. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Amén. Hermano, Dios quiere adoradores, hombres que adoren a Dios, mujeres que adoren a Dios, jóvenes adoradores. Amén. Jóvenes que adoren a Dios, que aprendan a adorar a Dios. Amén. Que aprendan a adorar a Dios. Entonces, miren, mis amados hermanos, la diferencia de rey a patriarca. El patriarca era un adorador. Amén. El patriarca cumplía las funciones como de un sacerdote. Amén. Pero usted no ve en la escritura que los reyes hayan levantado altares para adorar a Dios. No. Los reyes contribuyeron para que se levantara el templo. Amén. Pero antes de los reyes, los patriarcas levantaban altares para adorar a Dios. Entonces, mire, a Abraham se le promete, Dios le promete a Abraham que de sus lomos, que de su descendencia, Dios iba a levantar no cualquier nación, iba a levantar una nación completamente diferente a las demás naciones. Amén. Y que de esa nación, hermano, Dios iba a levantar un rey. Dios iba a levantar, hermano, un rey. Amén. Entonces las promesas son hechas a Abraham. Amén. Ahora vamos a ver un poquito aquí porque el tiempo no nos da. Pero abra su Biblia para que continuemos un poquito aquí con el estudio. Ahí en Mateo capítulo 1, el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo también de Abraham. Entonces ya miramos al más antiguo, el que vivió 2000 años antes de Cristo, vivió Abraham. Amén. Y todas las promesas Dios se las hizo ¿a quién? Abraham. Abraham. Amén. Usted sabe que de Abraham nace un hijo que se llama Jacob. Primero nace Isaac. Y después de Isaac nace Jacob. Amén. Y de Jacob nacen los 12 príncipes, hermano, que forman la nación o el pueblo de Israel. Y uno de esos príncipes es Judá. Y de esa tribu de Judá nace, hermano, el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso Jesucristo se conoce como el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces mire cómo Dios hermano, todo está dentro de un programa divino. Todo, hermano, nada sucede por casualidad. Todo Dios lo tiene dentro de un programa. Hay un orden establecido y todo se va cumpliendo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el más antiguo aquí entre David y Abraham es Abraham. Abraham vive 2000 años antes de Cristo. Amén. Y a él se le promete o se le habla acerca de un ¿qué? De un rey y de un reino venidero.
amén, de un pueblo especial. Gloria al Señor. Ahora mire en el versículo 2. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, amén. Mira, hermano, dice que Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, amén. Isaí engendró a quién? Al rey David. Hermano, han transcurrido ya 1000 años y nace después de Abraham el rey David, en cumplimiento a la palabra que Dios le dio a Abraham. ¿Sí ve? Nace el rey David de los lomos de Abraham y se forma, hermano, el pueblo de Israel. Se forma la nación de Israel, de las 12 tribus que nacen de los 12 hijos que nacen de Jacob, hermano. Y podemos ver a la luz de la escritura, que podemos ver, hermano, el cabal cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Hermano, Dios cumple sus promesas. Amén. Y Dios cumple su palabra. Entonces, antes de David estuvo como rey Saúl. Después de Saúl estuvo David. Amén. Dice que en el versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, y Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Jorán. Amén. Jorán fue rey también del pueblo de Israel, amén, del pueblo de Dios. Y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, y Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Así que, hermano, Jeconías prácticamente es el último, Sedequías es el último rey, amén, el último rey de Israel. Entonces, escúcheme bien, para ir concluyendo. Abraham, Dios le hace las promesas que de sus lomos levantaría una nación y también levantaría un rey. Solo Dios le hace a él la promesa. Cuando viene el rey David, amén, y continúan los reyes después de David, estos se llaman reyes temporales, amén, o reyes vacilantes, porque intervenía la muerte y tenían que buscar un sustituto. Buscaban un hijo, amén, un hijo que era el que normalmente los relevaba en el trono, amén. Pero después de la deportación de Babilonia, hermano, no se levantaron más reyes, hermano, hasta el nacimiento de Cristo. Entonces, los reyes después de David eran temporales, ¿sí ve? Y después de la deportación a Babilonia, no se levantaron más reyes, así que en el trono había una vacante. ¿Sí ve? En el trono había una vacante. Y cuando nace Jesús, Él nace como rey. Él nace como rey. Amén. Gloria a Jesucristo para siempre. Entonces, mire, hermano, queda esa vacante, un reino vacante, porque no había rey
dentro del pueblo de Dios. Y ese rey era el que esperaba, hermano, la nación de Israel. Pero ellos esperaban un rey, hermano, que se iba a rodear de ejércitos, de hombres poderosos, y que iban a hacer justicia con su propia mano. Pero no entendieron, hermano, el plan de Dios, el programa de Dios, la visitación de Dios. Amén. Por eso ellos no reconocieron a Jesucristo como rey. Entonces leamos desde el versículo 16 en adelante. Y Jacob engendró a José, mire, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y ahí cesan los reyes. No se vuelven a levantar más reyes en el pueblo de Dios. Y por eso había un trono, una vacante en el trono. Amén. Gloria a Cristo. Y dice 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Lea conmigo enseguida. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Oiga, porque él, amén, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Oiga, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esta palabra es bien importante, amén. Es el primer hijo de María, Jesús, y es el unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que Dios tiene un solo hijo. El unigénito Hijo de Dios es Cristo, pero el primer hijo de María es Jesús. Esto quiere decir que después de Jesús ya se unió José con María y tuvieron más hijos. Amén. Por eso habla del primogénito, no del unigénito, sino del primer hijo que María dio a luz por obra y gracia del Espíritu Santo. Los otros no fueron concebidos por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que fueron engendrados por su marido José. Amén. Por José. Entonces, mire, mis amados hermanos, ahí es donde ya comienza usted a meditar y a pensar. Si ve, muy pronto el mundo celebra la Navidad, y nosotros los evangélicos decimos: nosotros eso no lo celebramos. Eso es diabólico, eso es religioso. Hermanos, si nosotros no creemos que Jesús nació, ¿cómo vamos a creer que Él murió en la cruz del Calvario?
¿Y cómo vamos a creer que Él resucitó? ¿Sí ve? Por eso tenemos que estudiar la palabra y entender claramente ese tema. Amén. Entonces miren el versículo, capítulo 2 de Mateo. Dice, cuando Jesús nació, mire, ¿en dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Amén. En días del rey Herodes. Entonces miren, mis amados hermanos, que había alguien que quería usurpar el lugar de Dios. ¿Sí ve? Estos eran reyes, pero no eran del linaje de Abraham. Estos eran reyes, pero eran reyes del imperio romano. ¿Sí ve? Entonces mire lo que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora sí entiende. ¿Sí ve? Ahora sí entiende que el que nació en Belén de Judea no fue solo, hermano, un niño más, no. Era el rey del pueblo especial que Dios le había dicho a Abraham que de sus lomos levantaría una nación y que de esa nación Dios levantaría un rey. Amén, un rey. Y mire lo que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos, ¿a qué, hermano? Venimos, ¿a qué, hermano? Qué importante, hermano. Por eso escúcheme bien. Por eso, cuando usted pasa de allá, del umbral de esa puerta para acá, usted tiene que adorar. Tiene que adorar, hermano. Amén. Porque Él es digno de adoración. Él es digno, hermano, de alabanza. Él es Rey de reyes. Amén. Y Señor de señores. Y si usted ha tenido un encuentro con Él, usted sabe que Él es merecedor de adoración. Amén. Por eso, hermano, a veces uno no comparte que tenga uno que sacarle al pueblo de Dios, hermano, una alabanza con anzuelo, hermano. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Y alábalo. No, hermano querido. Y entonces, ¿usted en quién ha creído, hermano? Dígame, hermano, no puede, hermano, uno estar sacándole forzadamente, hermano, una alabanza para el rey. No, hermano, no. Él es merecedor de la adoración. Y antes del culto estamos en adoración. Y durante hermano, el devocional, hermano, ahí estamos adorando a Dios. Amén. Dándole a Dios honra, dándole a Él gloria. Hermano, hemos venido a adorarle. Amén. Hemos venido a adorarle. Gloria al Señor para siempre. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, mire, pero este rey no es del linaje de Abraham. Este es otro ¿qué? Este es otro rey del imperio romano. Amén. Del imperio romano. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo.
Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti, mire hermano, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, y se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron ¿con qué? Con muy grande gozo. Y al entrar en ¿dónde? Al entrar en ¿dónde? ¿Se da cuenta que yo le hablo de una Navidad diferente? Mucha gente no sabe ni celebrar la Navidad. Muchos confunden la casa con el pesebre. Y nunca fueron los magos al pesebre para adorarlo. Ya estaba en su casa. Ya había transcurrido mucho tiempo. ¿Sí ve? Los que llegaron, hermano, al pesebre, y lo vieron en el pesebre envuelto en pañales con José y María, no fueron los magos, sino los pastores que velaban las vigilias sobre sus rebaños. Ellos no solamente vieron al niño, sino que también vieron ángeles, y un coro de ángeles, amén, que cantaban, hermano, amén, gloria a Cristo para siempre. Entonces mire, y al entrar en casa, vinieron al niño con su madre María, amén, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, oiga, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Qué le ofrecieron? Le ofrecieron oro, porque a los reyes, mire, a los reyes les ofrendan oro, amén. Incienso, mire hermano, el incienso habla, hermano, habla de el ministerio del ministerio de oración, de intercesión de Jesús, amén. El incienso de la oración, y la mirra amarga el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento, el padecimiento. Esto habla el oro, el incienso y la mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, y esto fue lo que enfadó a Herodes, y mandó a matar a los niños, amén, gloria a Jesucristo para siempre. Pero yo quiero que miremos brevemente aquí en el capítulo 3, Mateo capítulo 3, para concluir. Ya vamos a concluir. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, mire, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Qué? Entonces, mire, amado hermano, ¿qué se le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que saliera ¿de dónde? De su tierra, de su casa,
de su parentela. ¿Y quién le dijo a Abraham que saliera de su pueblo? Dios le dijo. Y Abraham obedeció por la fe, obedeció a Dios. Y por eso Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Sí ve? Porque no, hermano, él no dudó en obedecer a Dios. ¿Sí ve? Ahora mire, Dios nos dice a nosotros. ¿Qué nos dice Dios a través de Juan el Bautista y a través del Evangelio del Reino de los Cielos? Porque así como Abraham entró a la tierra prometida, nosotros no entraremos a la tierra prometida. A nosotros no se nos ha prometido una tierra, a nosotros se nos ha prometido el cielo. Entrar al cielo. ¿Sí ve? Y el Señor nos está diciendo lo mismo. El mismo Dios de Abraham nos está dando una palabra, nos está dando una orden, nos está dando unos mandamientos, nos está dando unos estatutos y nos está diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Si no hay disposición, hermano, para reconocer el pecado, las faltas, los errores, y si no hay disposición para uno arrepentirse y volverse a Dios, hermano, para nosotros no hay salvación. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Bueno, vamos a abreviar un poquito. Amén. Capítulo 4. Lea conmigo el capítulo 4, versículo 12. Mire, hermano, capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Amén. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado, mire, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Escuche bien, hermano, escúcheme bien. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces mire, mis amados hermanos, cómo, hermano, Dios de manera clara nos hace entender, hermano, quién es Jesús. Cuando Cristo nos llama a nosotros, Él personalmente, al arrepentimiento, o cuando Cristo levanta, hermano, a Juan el Bautista para predicar, hermano, el evangelio del reino de los cielos, entendamos que no estamos hablando de cualquier persona. No estamos hablando de una, por eso Cristo es claro en la palabra, dice en el Evangelio de San Juan. Realmente un minutico y con eso terminamos, para no dejar inconcluso el tema. Evangelio de San Juan, capítulo 3, y con eso terminamos, ahí desde el versículo 17 en adelante. Amén. Mire lo que dice mi amado hermano. Juan capítulo 3, desde el versículo 17 en adelante. Dice:
Entonces, ¿lo encontraron? San Juan 3, 17. Mire, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino, hermano, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, mire, hermano, el plan de salvación, mire desde a dónde viene, hermano. Viene a través, viene desde allá de los patriarcas, y se viene por toda la genealogía, hermano, de Abraham hasta llegar a José y María, hasta el nacimiento de Jesús. Levanta a Juan, hermano, como precursor del Evangelio, y después de la muerte de Juan, Cristo mismo anunciando el Evangelio del reino. Hermano, Él es rey. Él es rey. Él tiene un reino, y como todo reino no carece, hermano, de unas normas, de unos estatutos, y dentro de esos estatutos está el llamado del Rey de Reyes a su pueblo, hermano, al arrepentimiento, a la santidad. Escuche bien, hermano, a la santidad. Al pueblo fiel, Dios lo llama a la santidad. Al pecador lo llama al arrepentimiento, y al descarriado a la reconciliación. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a estar de pie, hermano. Amén. Entonces, mire, amado hermano, no estamos hablando de cualquier religión, de cualquier entretenimiento, de cualquier invento por allí de los hombres. No, estamos hablando de algo serio, hermano. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, de un rey que no usurpó el trono, sino que había un trono vacante, y vino él, hermano, espiritualmente a tomar allí su lugar. Amén. Él está en su trono, hermano. Él está sentado en su trono. Él está a la diestra del Padre, y pronto vendrá a levantar la iglesia, hermano. Pronto vendrá a levantar a un pueblo que se ha apartado, así como se apartó Abraham, se apartó de su tierra, se apartó de su parentela, se apartó, hermano, de su familia. Hoy Dios nos llama a nosotros a apartarnos de este mundo malo, de este mundo perverso, de este mundo corrompido. Este es un mundo corrompido, hermano, perverso, que le ofrece a las personas. ¿Qué le ofrece este mundo? Le ofrece adulterio, le ofrece fornicación, le ofrece borrachera. ¿Qué le ofrece, hermano? Drogas. Le ofrece placeres para la carne, le ofrece perdición. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Pero Cristo, ¿qué le ofrece Cristo? Le ofrece el perdón para sus pecados, le ofrece salvación para su alma, le ofrece vida eterna, hermano. Y Dios lo levantará para que usted sea un adorador, hermano, un adorador. Adórele al Señor en esta noche, dele a Dios la gloria
y la honra. Así que, hermano, el mundo se prepara para celebrar una tradición, una costumbre, una religión que los llevará de mal en peor. Pero nosotros, a la luz de la palabra, entendemos que Jesucristo es Rey. Él es Rey. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Hermano, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Salvador. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no darle honra? Y pronto vendrá a levantar a su pueblo para llevarlo de esta tierra al cielo, hermano. Pronto vendrá Cristo y levantará la iglesia. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús.